Hola y bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con el módulo 2, Neuron Management, Liderazgo y Organización. Actualmente nos encontramos ante la realidad de la aportación de las neurociencias a las áreas de gestión y conducción de las organizaciones. Esta nueva disciplina, el Neuron Management, se encarga de poner a disposición las nuevas herramientas y estrategias basándose en la aportación científica de la neurociencia. Hasta ahora se ha concebido el management sostenido por su funcionamiento en modelos e instrumentos de aplicación externa, es decir, fuera de los individuos y de la organización, implantando planes externos, la más de las veces rígidos y nada exportables a situaciones inéditas. Por el contrario, el neuromanagement no encuentra sus recursos fuera, sino en el potencial cerebral de quienes integran las organizaciones, el líder y todo su equipo. Vamos a estudiar los mecanismos cerebrales, es decir, la aplicación de las neurociencias cognitivas en la toma de decisiones, la inteligencia individual, colectiva, organizacional y emocional. Es una realidad que tanto a nivel individual como en el de las organizaciones nos hemos tenido que enfrentar, y elijo bien la palabra, a escenarios que no se podían pensar hace pocos años atrás. Y no solo en referencia a nivel tecnológico, de economía global, de nuevos mercados o de geopolítica, sino también a nivel social y con una virulencia tremenda a partir de 2005 con la antesala de la crisis financiera global. Plantearse un solo plan de negocio, tanto a nivel de organización como individual, es casi, y sin ser dramáticos, un suicidio o como mínimo una decisión abocada rápidamente al fracaso. Ante cualquier nuevo escenario que se plantee, el management tradicional, el que todos conocemos, es cuanto menos rígido, no es portable, no desarrolla la inteligencia creativa, pues parte de moldes establecidos de conductas y sobre todo no es sostenible. No va a indicarnos qué hacer ante estos nuevos escenarios, caracterizado por su rapidez vertiginosa y falta de tiempo para pensar. El neuromanagement obliga a crear por nuestra parte los escenarios más improbables y reaccionar ante ellos, ya que lo improbable suele ocurrir. Nuevas situaciones, nuevas metodologías, nuevos planteamientos. Esto es lo que vamos a estudiar con este módulo. En la planificación por escenarios no excluyentes, vamos a intentar ser capaces de generar planes para decidir con éxito en el momento en que se presenta un escenario determinado. Nuestro equipo debe de estar entrenado para hallar la respuesta adecuada a cada circunstancia y hacerlo a la velocidad que requiere el acontecimiento. Se utiliza el método de supuestos if para desarrollar estos planes. Podríamos traducirlo por un si entonces. Ante los escenarios caóticos y cambiantes, el valor de estos planteamientos if exigen de una estimulación neuronal permanente, que hace que el crecimiento de la inteligencia decisional en los equipos sea aún más que necesaria. Estamos de acuerdo si decimos que la estructura de una organización no es su organigrama, ni una configuración de interrelaciones, ni los componentes del sistema, ni su estructura jerárquica, ni los flujos de recursos dentro de la propia empresa, etc. Construir el ADN de una organización es enfocar las soluciones desde dentro de la propia organización, es decir, estarían en su cerebro. Las técnicas de micromundos en el desarrollo de la interrelación organizacional proviene de las herramientas utilizadas en el campo de la aviación, es decir, de los llamados simuladores de vuelo, que se emplean para el entrenamiento neurológico del piloto. El líder y su equipo van generando multiplicidad de variantes y comportamientos ante cada situación, por lo que guardan en su memoria colectiva las diferentes acciones que han acometido y sus resultados. Es entonces cuando se desarrolla la llamada neuroplasticidad individual y de grupo, para cada acción estratégica que ellos acometen. Es decir, desarrollan la capacidad cerebral para tomar las decisiones acordes con la conveniencia de la propia organización donde están. Es lo contrario a realizar un planteamiento de estrategias. Este trabajo se plasma en los mapas dinámicos de inteligencia, que emulan a las conexiones neuronales del cerebro.
A partir de un estímulo, incluso una palabra que simbolice el concepto en el que vamos a trabajar, se empiezan a producir una multiplicación de asociaciones increíbles. Por ejemplo, pensar en la palabra placer o una imagen de este concepto, dentro del sector turístico, de ocio y de tiempo libre. La cantidad de asociaciones que se producen, pues consiste en representarlo en un mapa, que resulta que es muy parecido al entramado neuronal de nuestro cerebro, donde existen múltiples conexiones. Sus ventajas es que cuando miramos el mapa captamos el todo y a su vez impulsan un espíritu de empresa que es el contrario al conocido apagafuegos que todos hemos padecido. Es decir, se reacciona ante el acontecimiento y así finalmente subyace la propia lógica del negocio. Esto es, prevalece la conciencia del grupo sobre la individual. Y, ojo, la individual no es rechazada, pues todos han aportado siguiendo las rutas de este mapa. Es muy recomendable esta técnica en la presentación de la idea del negocio ante un determinado equipo, ante la directiva, ante nuestro jefe, y curiosamente está construido por todos. Gracias y nos vemos. Esperar a que se produzca el escenario de ocurrencia más probable es prácticamente imposible. El neuroplanning investiga cómo cada persona construye su realidad en función de lo que percibe e interpreta. Su objetivo es equipar a los miembros de la organización que tienen a su cargo procesos de gestión y de liderazgo con los suficientes recursos neuronales para que cualquiera que sea la situación actúen rápidamente. Este planteamiento obliga a nuestro cerebro a salir de su zona de confort y a generar espacios creativos relacionados con el futuro. Una mente preparada permite prever cambios en un contexto determinado, ser más competitivo y anticiparse a los acontecimientos. En el cerebro, que vamos a llamar gerencial, ubicamos dos plataformas: el tablero de comando cerebral operativo y el llamado comando cerebral estratégico de largo plazo. El primero, de corto plazo, o también llamado la memoria de trabajo, es el que temporalmente opera y manipula la información que nos llega día a día. Podríamos decir que es el que actúa en solventar las situaciones que se presentan en el devenir cotidiano de nuestro trabajo. Sería como un tablero de comando online. Por el contrario, en el tablero de comando cerebral estratégico de largo plazo, en comparación con el operativo, trabaja la inteligencia intuitiva y creativa del individuo, partiendo de la hipótesis que cuanto más neurocircuitos ponga en juego un individuo, mayor soporte da a la generación de posibles soluciones. Vuelvo a insistir, el cerebro es como un músculo, hay que ejercitarlo y mantenerlo activo. Con la actividad mental, el cerebro crece y evoluciona. En caso contrario, se debilita. El objetivo que tiene finalmente la neurociencia es potenciar nuestras capacidades cerebrales y así estaremos en condiciones de disponer de una mayor gama de opciones para hacer frente a este desafío de tener que hacer diariamente gestiones extraordinarias, es decir, aportar decisiones creativas. Gracias y nos vemos. El conocimiento sobre las inteligencias múltiples o diferentes capacidades del individuo para desarrollar su potencial cerebral permite encontrar
en la organización y equipos de trabajo los perfiles más convenientes para que los ubiquemos en el rol que mejor se adecúan tanto a sus capacidades como a su proyección futura. El neurolíder debe de estar capacitado para situar a los integrantes de su equipo en las tareas y funciones más pertinentes a cada uno de ellos, donde sean capaces de desarrollar todo su potencial cerebral. Este modelo se basa en los diferentes tipos de inteligencia que se manifiestan en las formas en que los individuos adquieren, retienen y manipulan la información que les llega del medio y demuestran su pensamiento e idea a los demás. La llamada inteligencia lingüística la relacionamos con el lenguaje hablado y escrito y tiene una gran importancia por la relación tan directa que tiene con la habilidad de la comunicación y la de influir en los demás. La visoespacial o inteligencia espacial está íntimamente ligada a la percepción, en este caso de formas y temporalidad. En determinadas profesiones y puestos de trabajo es determinante. La cinestésica se refiere al manejo de nuestro propio cuerpo. Un ejemplo claro de esta inteligencia sería el mimo, que es la capacidad para contar una historia sin palabras. La lógico-matemática engloba el cálculo aritmético, resolución lógica de problemas y capacidad analítica ante situaciones determinadas. En esta inteligencia la abstracción tiene un gran valor, pues su entrenamiento incide directamente en resolución de los problemas cotidianos tanto en el trabajo como en la vida misma. La inteligencia corporal es el dominio y coordinación de nuestro cuerpo. Es muy relevante en la comunicación no verbal. La llamada interpersonal es la capacidad del individuo para ponerse en el lugar del otro, mediante una escucha activa, en los que identifique, aparte de la información, los sentimientos y estado de ánimo del interlocutor. Esta capacidad cerebral está ampliamente desarrollada en los líderes exitosos. Por otra parte, la intrapersonal se refiere a la comprensión de uno mismo. Es relevante en el sentido del ego que seamos capaces de desarrollar. Aquí podríamos aplicar el refrán de que la caridad comienza en uno mismo. Imaginar la relevancia de esta inteligencia en la organización, estaríamos hablando de la coherencia de uno mismo. Y por último, la inteligencia verde, sí, la verde, que podríamos también llamar naturalista o ecológica. Aparte del respeto a la naturaleza y al medio en el que vivimos, en la cultura occidental esta inteligencia no la hemos desarrollado adecuadamente. Si bien en la actualidad los sistemas educativos, la política institucional y las diferentes organizaciones no lucrativas sino gubernamentales han comenzado desde hace tiempo con una actividad de concienciación individual y social que ayudará a potenciar esta capacidad cerebral. Toda organización situada activamente en el mercado tiene la inteligencia verde corporativa lo suficientemente desarrollada y trabajada para ser proyectada hacia sus mercados. Nos vemos. Cuando tomamos una decisión, ¿de qué depende su éxito? ¿De la razón o de la emoción? El viejo paradigma idealizaba la razón liberada del impulso de la emoción. La neurociencia ha modificado este paradigma. Y la convivencia armoniosa entre cabeza y corazón es no solo posible, sino deseable, por el bien de todos y la ausencia de conflictos en las organizaciones, equipos de trabajo y relaciones humanas. Efectivamente, podemos hablar sin temor a equivocarnos de una inteligencia emocional. Si no sentimos emociones, no podemos tomar decisiones acertadas. Por otra parte, sin el componente racional, nuestra vida iría a la deriva de nuestros vaivenes emocionales. No nos olvidemos que las emociones están en nuestro cerebro,
podemos hablar sin miedo a equivocarnos de un cerebro emocional. No se desarrollan en un solo circuito de nuestro cerebro. Básicamente, al hablar del sistema emocional, hablamos de la interacción de varios circuitos. Os recuerdo que el hipocampo, fundamental en la memoria y el aprendizaje, es determinante en este proceso. Los lóbulos frontales, donde están las funciones ejecutivas del cerebro, y por último la amígdala, que es el centro nuclear en el procesamiento de los estímulos emocionales. Actuar con inteligencia emocional en las organizaciones no es decidir con los sentimientos a flor de piel, sino armonizar cerebro y corazón, sobre todo en la toma de decisiones. Ser emocionalmente inteligente significa conocer las emociones propias y las de los demás, su intensidad y sus causas. Contar con habilidades emocionales es saber canalizar las emociones y sentir las de los demás. En cuanto a la inteligencia social, se ha intentado explicar con la teoría de la mente, que ha recopilado todos los estudios e investigaciones referentes a este tema, y se refiere a la habilidad para predecir la conducta de otras personas, sus intenciones, creencias y conocimientos. También os mencionamos las neuronas espejo, dada su importancia, pues son unas neuronas que se activan en nuestro cerebro durante la ejecución y observación de una determinada acción, y además añaden significados que el cerebro luego traduce e interpreta las intenciones de dicha acción. Estas están ubicadas en el hemisferio izquierdo, cerca del área de Broca, región del habla, y se activan tanto cuando identificamos una acción que el otro está realizando, que cuando somos nosotros mismos los que la hacemos. Estas son las neuronas que permiten ponernos en el lugar del otro, mediante un proceso que denominamos empatía. ¿Qué aplicaciones tiene la inteligencia social en la vida organizacional? Pues que ayuda a comprender el comportamiento de los demás, y nuestro cerebro permite que captemos las intenciones que subyacen a esos comportamientos. El rasgo distintivo de un líder es la capacidad de ver las perspectivas como la ven los demás. A su vez, persuadir, motivar y fomentar la cooperación dentro del grupo. Por último, me refiero a la cognición social, que es la que reconoce las normas, convenciones y escenarios que permiten comprender y controlar la vida social en todos sus niveles. Yo os aclaro que es un proceso cerebral que se produce a partir de estímulos sensoriales, a los que le damos un significado emocional, y así podemos percibir las emociones que tienen nuestros interlocutores. Gracias y hasta otra.